Buenos días a todos. Bienvenidos a este primer seminario virtual de CMG titulado Metodología para la selección de la estrategia óptima de la inyección de polímeros, un experimento de laboratorio a campo. Primero que nada, déjenme decir, mi nombre es Carlos Granado, soy el gerente regional para Argentina, Trinidad y Venezuela para Computer Modeling Group. Y en este caso voy a ser el moderador durante esta sesión. Y para mí es un honor presentarles al ingeniero Víctor Salazar, cuyo cargo es de gerente para Latinoamérica en CMG, y es la persona que estará presentando el seminario virtual del día de hoy. Para darles una introducción sobre Víctor, los que lo conocen, Víctor tiene una larga trayectoria de más de 20 años dentro de la empresa. Posee un título de ingeniero de petróleo en la Universidad de América en Colombia, así como una maestría de ingeniería de yacimientos en la Universidad de Campinas en Sao Paulo, Brasil, y un MBA en la Universidad Politécnica de Madrid. Desde sus inicios en CMG, Víctor ha tenido una trayectoria impecable dentro de la empresa y además de ser una persona con profundos conocimientos técnicos en las últimas tendencias de simulación numérica de yacimiento, posee un conocimiento invaluable de las diversas necesidades de nuestros clientes en la región, lo que lo convierte, obvio, en una referencia dentro y fuera de la empresa. En este momento me gustaría dejarles saber que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Sin embargo, siéntanse en la libertad de someter sus preguntas en cualquier momento, utilizando la ventana de mensajería instantánea ubicada en sus pantallas. También es importante destacar que la presentación del día de hoy será grabada y estará disponible en las próximas 24 horas para que puedan bajarla directamente de nuestra página web www.cmgl.ca. Por favor, recuerden acceder a esta página utilizando su respectiva información de usuarios y claves para de esta manera garantizar un acceso al material en cuestión. Víctor. Gracias, Carlos, por la introducción. Vamos a comenzar entonces. El trabajo de hoy es una metodología para la selección de la estrategia óptima de la inyección de polímeros. Vamos a comenzar con una prueba de laboratorio, ajustarla, hacer un escalamiento y luego aplicar la metodología a nivel de campo. La agenda de hoy voy a cubrir un poco los conceptos básicos de este proceso, hablar de los fenómenos físicos que se involucran cuando nosotros inyectamos polímeros. Vamos a mostrar cómo ajustamos la prueba de laboratorio utilizando CMOS. Vale la pena aclarar que vamos a comparar 3 polímeros diferentes y junto con ellos el agua, inyección de agua solamente. Pero en la presentación vamos a hacer el ajuste y mostrar toda la metodología solo para un solo polímero. Ya más adelante en la optimización, por supuesto, vamos a hablar de los 3. Luego vamos a hablar un poco del escalamiento, de la metodología, cómo debemos escalar nosotros los valores que están a nivel de laboratorio y llevarlos a nivel de campo. Y por último, vamos a hacer la optimización, vamos a averiguar cuál de los 3 polímeros es el mejor y el que el mejor resultado nos da en nuestro proyecto. Y asimismo, optimizar el valor presente neto de la economía de nuestro proyecto. Los polímeros son moléculas muy grandes o macromoléculas de alto peso molecular. Están constituidas por la unión repetida de muchas unidades pequeñas que denominamos monómeros a través de enlaces covalentes. Enlaces covalentes son aquellas uniones de elementos no metálicos, ya sean de la misma especie o no. La inyección de polímeros es una técnica de recobro mejorado que ya tiene unos años en la industria y es en la cual nosotros inyectamos polímeros que son solubles en agua en el yacimiento con el fin de incrementar la viscosidad de esta agua y tanto de inyección como de formación para poder proveer control en la movilidad de los fluidos, mejorando tanto el barrido areal y vertical, minimizando la canalización o el fingering y por lo tanto incrementando el factor de recobro de petróleo. Con relación a los fenómenos físicos involucrados, nosotros podemos dividir estos fenómenos en 3 grupos principales dependiendo de qué fase es la que está siendo afectada. Comenzando por el agua, voy a hablar en los siguientes slides cada uno de ellos. Tenemos entonces el efecto de incremento de la viscosidad de la fase acuosa cuando inyectamos polímero. Cómo afecta la viscosidad del polímero con la tasa de corte o con el esfuerzo de cizallamiento. Cómo se reduce la viscosidad del polímero con la salinidad de agua de formación. Vamos a hablar también del factor de resistencia residual y cómo lo miden en el laboratorio.
En la fase aceite, los autores, la literatura, no reportan realmente ningún fenómeno físico que se altere con el petróleo que nosotros tenemos allí en yacimiento. Pero en compensación, la roca, tenemos tres fenómenos bastante importantes. El primero de ellos es la absorción en la superficie, partículas de polímero que se adhieren a ella, el volumen de poro inaccesible, que ya vamos a explicar qué es, y la reducción del aceite residual de petróleo. Paralelo a estos tres fenómenos, tenemos uno también muy importante, que es la degradación, que no es más que la disminución de la viscosidad de nuestro polímero con el tiempo. Vamos entonces con el primero, que es cómo se incrementa, fíjense ustedes acá, cómo se incrementa la viscosidad de la fase acuosa a medida que yo estoy aumentando la concentración del polímero. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una reducción de la relación de movilidad. Fíjense que la relación de movilidad viene dada por la movilidad del agua sobre la movilidad del petróleo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros aumentamos la viscosidad del agua, esta relación disminuye y por lo tanto el factor total de la relación de movilidad disminuye también. ¿Y qué sucede? Al frenar esa movilidad del agua, entonces tenemos nosotros acá, fíjense aquí en esta curva, que el frente de barrido es mucho mejor y más uniforme, empujando el petróleo de mejor manera y no dejando petróleo atrás, como nos estaba ocurriendo aquí cuando teníamos fingering o channeling. El segundo fenómeno físico es la viscosidad versus la tasa de corte. Normalmente, cuando nosotros aumentamos la tasa de corte, fíjense aquí en esta gráfica, la viscosidad disminuye. Sin embargo, ocurren dos efectos aquí. Uno que se llama espesamiento y el otro que se llama adelgazamiento. El adelgazamiento es justamente ese, la disminución de la viscosidad con el esfuerzo de corte, con el esfuerzo de cizallamiento. Y el contrario se llama espesamiento, que es a medida que yo aumento la tasa de corte, aumenta también la viscosidad. Esto sucede con fluidos elástico-plásticos o fluidos dilatantes. El otro efecto que tenemos es cómo disminuye la viscosidad de nuestro polímero a medida que aumento la concentración de sal. Es decir, aquí hay que tener cuidado que la medida de viscosidad de nuestro polímero en superficie o la que nos está arrojando el laboratorio es un poco diferente a la viscosidad que vamos a tener abajo en el yacimiento. Tan pronto la solución de agua con polímero toque el agua de formación y se mezcle, esta viscosidad va a disminuir. Nosotros podemos modelar este fenómeno a través de nuestra regla de mezclas no lineal. Esta función hace que nosotros podamos linearizar de alguna manera la regla de mezclas no lineal y así poder tener una mejor corrida con el simulador. El otro efecto lo denominamos factor de resistencia residual. Viene medido del laboratorio como el delta P o la presión, la diferencia de presión después del tratamiento, después de la inyección del polímero, sobre el delta P antes del tratamiento. ¿Qué sucede? Nosotros estamos inyectando a una tasa, a un caudal constante, y a medida que vamos inyectando, algunas partículas de polímero se adhieren en la superficie de la roca, disminuyendo el espacio por donde debe pasar nuestro fluido. Al disminuir este espacio y estar inyectando a la misma tasa, pues básicamente vamos a tener que aumentar la presión. Al aumentar la presión para poder hacer que el mismo fluido pase por un volumen más reducido. Entonces esta relación de la presión que yo voy a necesitar después del tratamiento sobre la presión que tenía al inicio es lo que nosotros llamamos factor de resistencia residual, un parámetro muy importante para ser introducido en nuestro simulador. El otro efecto ya con la roca es lo que llamamos absorción. Absorción no es más que la adherencia de algunas partículas del polímero en la superficie de la roca, por cuestiones químicas. Aquí se nos derivan varios efectos, dos conceptos muy importantes. Uno que llamamos máxima absorción, sucede porque la roca va a llegar a un punto máximo donde ya no va a poder adherir más partículas. Fíjense en el dibujo que las partículas continúan fluyendo y ya no van a poder adherirse más a la roca. Ese punto entonces lo denominamos máxima absorción. Y el otro lo denominamos absorción residual. ¿Qué sucede si nosotros paramos la inyección de polímero y comenzamos a inyectar agua fresca? Esta agua fresca va a intentar desorber o retirar esas partículas que estaban inicialmente adheridas a la superficie hasta cierto punto, donde ya no va a poder retirarlas más, y entonces denominamos ese punto absorción residual. Como ustedes ven en la gráfica de la derecha, cuando la absorción residual es menor a la máxima absorción,
quiere decir que nuestro proceso es reversible. Si esta absorción residual fuese igual a la máxima absorción, nuestro proceso es irreversible. Cualquiera de los dos los podemos modelar en nuestros yacimientos, en nuestros simuladores. Bien, ahora el otro fenómeno físico es el volumen poroso inaccesible. ¿Qué sucede? Las moléculas de polímero son bastante grandes y esto quiere decir que no todo el volumen poroso va a poder tener acceso al polímero. El polímero no va a poder reaccionar en todo el volumen de nuestra roca debido a porosidad, permeabilidad, peso molecular y distribución del tamaño poroso. Entonces nosotros en el laboratorio debemos medir cuál es ese volumen que queda sin acceso al polímero, cuál es la fracción de volumen que no vamos a poder alterar. Al simulador realmente va a ir el volumen de poro accesible, que viene dado por 1 menos el volumen de poro inaccesible, y todo esto multiplicado por la porosidad original. El otro fenómeno que estamos hablando, que se involucra en un proceso de inyección de polímero, es la reducción de la saturación residual. De hecho, es uno de los efectos que tiene más controversia, porque algunos autores, algunas papers en la literatura, dicen que el polímero realmente no reduce la saturación residual. Y esto viene ¿por qué? La saturación residual normalmente se debe disminuir cuando yo aumento el número capilar. Fíjense aquí en esta gráfica, yo aumento el número capilar y la curva de saturación de aceite residual se ve disminuida. Ahora bien, el número capilar viene dado por los esfuerzos viscosos sobre los esfuerzos interfaciales. ¿Qué sucede? Cuando yo aumento la velocidad, lo normal es que la viscosidad se disminuya. O sea que un valor aumenta, el otro disminuye, por lo tanto el número capilar se balancea, no cambia tanto y por supuesto entonces el aceite residual no debería cambiar. Ahora bien, tengan cuidado porque hablamos de los fluidos que son viscoelásticos o dilatantes, que sucede totalmente lo contrario. Cuando yo aumento la velocidad, la viscosidad también aumenta, se espesa este fluido, alterando el campo de presión y desestabilizando el aceite entrampado, o sea, recuperando, empujando más aceite del que yo estaba haciendo antes y por lo tanto reduciendo el aceite residual. Este efecto, de hecho, puede disminuir más el aceite residual que solo el efecto del número capilar. Paralelo a todos estos efectos, tenemos el que habíamos hablado, que es la degradación del polímero. La degradación del polímero es cómo se disminuye la viscosidad con el tiempo. Y son efectos que vienen desde el punto de vista mecánico, químico, térmico o inclusive biológico. Por ejemplo, el mecánico, cuando yo aumento mucho la velocidad, hay mucho esfuerzo de corte, puedo llegar a romper las moléculas, la cadena de moléculas del polímero, disminuyendo su velocidad. Es uno de los parámetros bastante importantes que debemos modelar. Ahora bien, ¿cuál simulador nosotros debemos emplear? CMG tiene 3 simuladores: IMEX, que es nuestro simulador Black Oil, STARS, que es nuestro simulador de constantes de equilibrio, y GEM, que es nuestro simulador composicional de ecuación de estado. Tanto STARS como GEM pueden modelar cualquiera de los fenómenos físicos que acabamos de describir. Ya en el caso de IMEX los modela casi todos, con algunas excepciones. Por ejemplo, IMEX no puede modelar la degradación del polímero, no puede modelar la reducción del aceite residual, y no puede evaluar diferentes tipos de polímeros en la misma corrida. Entonces, escoger uno u otro simulador va a depender realmente de qué efectos yo quiero representar por un lado, y por otro, si es entre STARS y GEM, debo también saber qué tipo de fluido tengo y qué otro recobro mejorado quiero yo probar, además de inyección de polímero. En este estudio específico, nosotros seleccionamos STARS, y es con STARS que vamos a hacer toda la implementación de la optimización. ¿Cómo modelar una prueba de desplazamiento de polímero empleando Builder? Vamos entonces a ir directamente a nuestra interfase de Builder. Esta es la malla de simulación con la que nosotros estamos representando nuestra área transversal del core, del núcleo que tenemos en el laboratorio. Estamos inyectando más o menos por esta área aquí y produciendo por el lado opuesto. Builder es una interfase bastante útil para este tipo de procesos porque tenemos una ayuda que nosotros la denominamos Process Wizard. Process Wizard la podemos accesar desde componentes. Acá le damos clic a Process Wizard, perdón.
y es una ayuda que nosotros tenemos para representar y modelar diferentes tipos de procesos, como crudo espumante, combustión, alcalinos surfactantes y polímeros, inyección de agua de baja salinidad, precipitación de sólidos y asfaltenos. En este caso, nosotros vamos a escoger esta opción, que es alcalino surfactante y polímero. Vamos al siguiente paso. Y aquí, pues nosotros escogemos entre todas ellas, vamos a escoger polímero, o en este caso específico, inyectar únicamente polímero. No vamos a inyectar ni alcalino ni surfactante. Voy a explicar un poco esta ventana. Aquí el builder nos pide a nosotros cuáles efectos son los que nosotros vamos a representar. Si vamos a representar, por ejemplo, cómo se disminuye la viscosidad en función de la salinidad, le daríamos clic aquí a esta ventana. En nuestro caso no lo vamos a hacer. Si el polímero se absorbe en la roca, en nuestro caso, por supuesto, se va a absorber. Vamos a modelar el factor de resistencia residual, que vamos en nuestro caso a comenzar con el número 3 de factor de resistencia. El 90% de volumen de poro accesible, es esta siguiente línea que tenemos aquí en nuestro wizard. El wettability shift es cuando nosotros queremos representar la reducción de aceite residual. Básicamente lo que hace el builder y el simulador es activar la interpolación de sets de permeabilidad relativa. El siguiente punto es cómo decrece o cómo se degrada el polímero con el tiempo. En nuestro caso, el número que tenemos de laboratorio es 180 días. A los 180 días la viscosidad de nuestro polímero se disminuye. Ahora bien, lógicamente para el laboratorio este valor es irrelevante porque el laboratorio toma horas en hacer la prueba, no necesitamos este valor, pero cuando ya vamos a escala de campo, los 180 días se vuelven bastante relevantes. Y las dos últimas líneas, debemos escoger qué tipo de roca es la que tenemos, si es arenisca, si es dolomita, si es limolita, y junto con ella vamos a tener que colocar la densidad. La densidad es un valor bastante importante porque la vamos a tener que relacionar más adelante para saber la cantidad de polímero que se absorbe en la roca. Vamos entonces al siguiente paso. En este paso nosotros decimos que el componente que vamos a adicionar en nuestra simulación es el polímero. En la siguiente paso le damos a nosotros los valores de absorción que tiene el polímero de acuerdo al porcentaje en peso en concentración. En este caso tenemos 0% en peso de polímero, lógicamente tenemos 0 absorción. Cuando tenemos 0.1% en peso de polímero, tenemos 30 miligramos por cada 100 gramos de roca de absorción. En nuestro caso específico nos dieron solo un punto del laboratorio, pero lógicamente lo ideal es tener más puntos, lograr tener una curva de absorción con concentración. Y este último valor aquí es la densidad, la porosidad, perdón, medida en el laboratorio cuando hicimos la prueba de la absorción del polímero. El siguiente paso es la introducción de los datos de los esfuerzos de cizallamiento a diferentes concentraciones de polímero. Entonces vamos a utilizar 0, 0.05, 0.1, 0.15 de concentración en porcentaje en peso. Vamos a utilizar 0.1 para el ajuste, la tasa de cizallamiento 397, etcétera. Y aquí entonces nosotros introducimos la tabla a medida que cambia el cizallamiento, cuál es la viscosidad de acuerdo a las diferentes concentraciones que yo voy a tener y que voy a modelar en nuestro estudio. El siguiente paso, ya terminamos entonces de introducir los datos, ya este va a ser nuestro inyector. Vamos entonces a ver, supuestamente debemos grabarlo, nosotros ya lo corrimos, grabamos nuestro punto DAT, lo mandamos correr en nuestro simulador, abrimos Results y vemos que la prueba de laboratorio está totalmente desajustada, inclusive la producción de petróleo o lógicamente la concentración y la cantidad de polímero producido en el laboratorio están totalmente desajustadas y la presión de fondo más o menos ajustada, aunque se puede lograr un poquito mejor ajuste en este campo. Entonces sabemos, y a ver, vamos a recapitular un poco. Representamos nuestro core, nuestro núcleo con builder, grabamos, colocamos todos los valores que vienen del laboratorio, mandamos correr el simulador, abrimos en Results y nos dimos cuenta que está desajustada. Entonces, ¿qué pasos vienen? Vamos a devolvernos aquí a nuestra presentación. Debemos entonces, por lo tanto, ajustar nuestra prueba de laboratorio y aquí voy a insistir que es del polímero número 1. Por supuesto, nosotros
hicimos este mismo proceso para los 3 polímeros diferentes. A ustedes les vamos a mostrar el polímero 1, pero básicamente el proceso es exactamente igual para los otros 2 polímeros. Vamos a utilizar CMOS, que es nuestra herramienta que combina técnicas avanzadas para el desarrollo de diseños experimentales, superficie de respuesta, modelos proxy, entre otras técnicas, y nos ayuda a nosotros para hacer análisis de sensibilidad, ajuste histórico, optimización y análisis de incertidumbre. En este estudio específicamente vamos a hablar de la parte de ajuste histórico y de optimización. Vamos a comenzar con el ajuste histórico. ¿Qué es el ajuste histórico? Es la reducción del error que yo tengo en las medidas que me está dando el laboratorio con las medidas que me está arrojando o con los valores que me está arrojando el simulador. La idea aquí es compilar todas las variables que yo quiero ajustar, crear una función objetivo y disminuir el error global a través de las diferentes combinaciones y técnicas inteligentes de CMOS. Si ustedes ven esta gráfica aquí a la derecha, comenzamos con un error global bastante grande. La idea es disminuirlo hasta llegar a un error que sea aceptable. Ese error aceptable, por supuesto, entonces va a representar el ajuste, o mejor, los ajustes que calibran nuestro modelo. Para esto, ¿qué debemos hacer? Lógicamente, tenemos algunos parámetros que debemos sensibilizar, algunos parámetros que vamos a variar, y en un ajuste histórico lo que variamos son aquellos parámetros con los cuales nosotros tenemos mayor incertidumbre. En este caso específico, vamos a sensibilizar la absorción máxima de nuestro polímero, la absorción residual, el factor de resistencia residual y el volumen de poro accesible. Estos son los que vamos a cambiar. Para ajustar, ¿qué variables? Vamos a ajustar entonces la producción acumulada de aceite, la presión de fondo del inyector, la concentración del polímero en la salida de la prueba y la masa de polímero producida. Es con estos parámetros que nosotros vamos a crear una función objetivo y disminuir ese error global de todos ellos. Vamos entonces directamente a CMOS para que ustedes vean parte de la interfase de él. Tenemos acá el estudio de ajuste histórico, vamos a entrar a ellos. Lo primero que nosotros debemos hacer es colocar los parámetros que nosotros vamos a ajustar o que vamos a sensibilizar. Entonces tenemos la absorción máxima, la absorción residual, el volumen de poro accesible y el factor de resistencia residual. Todas ellas van a ser variables continuas con excepción del volumen de poro accesible, que va a ser una variable discreta. ¿Qué quiere decir esto? Que CMOS nos permite colocar tanto variables continuas, colocar un intervalo y él va a averiguar entre ese intervalo con las diferentes opciones que tiene cuál es el valor óptimo. Cuando ya es discreta la variable, nosotros debemos darle los valores exactos que queremos que CMOS utilice. Vamos a ver un par de ejemplos. Absorción máxima comienza con un límite inferior de 2 y va hasta un límite máximo de 5 por 10 a la menos 7. Es decir, entre estos dos valores, CMOS va a intentar averiguar cuál es el valor que mejor ajusta o calibra nuestra prueba de laboratorio. El siguiente número, que dice 11, es la capacidad que yo tengo de decirle a CMOS que me divida ese intervalo en 11 partes y obligo a CMOS que al menos utilice un valor en cada una de esas 11 secciones. Es una variable continua, por supuesto, por lo tanto no necesariamente utiliza exactamente la división. Puede utilizar cualquiera, pero yo me aseguro de que entre todo el intervalo, entre 2 y 5 por 10 a la menos 7, me utilice un valor en esas 11 secciones. Asimismo, con el aceite, con la absorción residual, la varío de 0 a 5 por 10 a la menos 7. Fíjense que estoy diciendo que la absorción residual puede estar en 0, es decir, 100% reversible en nuestro proceso, o que puede ser igual a 5 por 10 a la menos 7, que es nuestro valor de absorción máxima, queriendo decir que nuestro proceso pudiera ser no reversible. El volumen de poro accesible ya es una variable discreta, que la voy a variar entre 0.7 y 0.95, coloco 6 valores diferentes en este intervalo, y el factor de resistencia residual, de nuevo, es una variable continua que la voy a variar entre 1 y 13.5. Vamos entonces, ya teniendo estos parámetros, vamos a ver cuál es nuestra función objetivo, cómo la vamos a nosotros a colocar. Recuerden que debemos, en la variable que nosotros denominamos función objetivo, que es a la que le vamos a disminuir el error global, debemos colocar las variables que tenemos que ajustar. En nuestro caso, petróleo acumulado, presión de inyección, de nuestra inyección del polímero,
la masa de la concentración de nuestro polímero producido. Fíjese que cada una de estas variables está asociada a una variable que nos va a arrojar el simulador. Entonces, teniendo esto, ya tenemos los parámetros que vamos a sensibilizar, los parámetros que vamos a ajustar. Nosotros vamos entonces a nuestro centro de control. Vemos aquí nuestro centro de control. Mandamos correr SIMOS, nosotros ya lo hicimos. De hecho, fíjense que es un proceso que se demoró en total 1 hora y 48 minutos haciendo toda la sensibilidad. Comenzó con un error global de alrededor de 40% y a medida que fue hallando las diferentes combinaciones, SIMOS fue encontrando la mejor respuesta o las mejores respuestas, que son en este caso los puntos rojos que yo tengo aquí. También, a medida que el simulador va corriendo, yo puedo ver en tiempo real las diferentes combinaciones en esta tabla de experimentos y los valores que él está utilizando de las variables que yo estoy sensibilizando, de absorción, de máxima residual, de volumen de poro accesible, del factor de resistencia residual, y asimismo puedo ir viendo cómo el error global se va disminuyendo. En nuestro caso, como dijimos, en el experimento 1 comenzó con 41%. Una vez termina, yo puedo filtrar esta variable y colocar en las primeras líneas el error global mínimo, que en nuestro caso es 0.9, y saber cuál es el experimento que dio el mejor ajuste. En nuestro caso, pues fue el experimento 345. Entonces, ya teniendo ajustado, podemos ver algunas de las cosas, de las gráficas que SIMOS me permite a mí analizar, como los histogramas. Histogramas nos permite a nosotros ver cuál es la frecuencia en cada una de las variables, o en el valor de cada una de las variables que fue más utilizada. Por ejemplo, en la absorción máxima, recuerden que era un parámetro de variable continua. Me está diciendo que entre este punto y este punto, entre 3.5 y 3.8 por 10 a la menos 7, se utilizó el 56% de las veces. ¿Qué quiere decir eso? Que muy probablemente nuestra mejor respuesta está en este intervalo. Asimismo, con la absorción residual, me está diciendo que de 2.28 a 2.74 por 10 a la menos 7 se utilizó 35.4% de las veces. En el caso del volumen de poro accesible, hay dos valores que se utilizaron de la misma manera, 0.8 y 0.85. Y en el caso de la resistencia residual, del factor de resistencia residual, este intervalo se utilizó 34.6% de las veces. Asimismo, como nosotros vemos histogramas, podemos también ver gráficas XY para ver nuestro ajuste. En nuestro caso aquí estamos viendo la cantidad de polímero producido. Comenzamos con esta curva negra, que fue la primera sensibilidad que hizo SIMOS. Las curvas azules claras son los diferentes experimentos y la curva roja es la curva que me dio el ajuste. El ajuste, los puntos azules son los que realmente me está reportando a mí el laboratorio. Entonces la roja es la que me arroja el simulador y como vemos aquí está bastante bien ajustada. Asimismo la presión de inyección y las diferentes variables que yo necesito ajustar, como la cantidad también de polímero producido. Bien, volvamos a nuestra presentación, ya que dimos una vuelta por SIMOS. Una vez tenemos nosotros ajustada nuestra prueba de laboratorio, aquí tenemos un resumen en este caso, la producción de aceite acumulada. Como comentábamos, comenzamos con la curva negra, la ajustamos con la curva roja y azul. Asimismo, tenemos una producción de agua también que varía, que la tenemos que ajustar. Redujimos el error de más o menos 41% a un error bastante aceptable de 0.9, casi 1%. Y esos son los parámetros que me ajustaron a mí mi prueba de laboratorio. Absorción máxima de 3.6 por 10 a la menos 7 miligramos por cada 100 gramos de roca. Absorción residual 2.77 por 10 a la menos 7. Fíjense que los dos valores son diferentes, quiere decir que nuestro proceso pudiera ser reversible. El volumen de poro accesible 85% y el factor de resistencia residual 2.93.75. Entonces, aquí vamos a darle la palabra a Carlos porque vamos a hacer una encuesta. Sí, vamos a interrumpir un momentico la presentación para realizar una encuesta para que ustedes completen. ¿Qué simulador ha utilizado para modelar la inyección de polímeros? ¿Okay? Vamos a seleccionar entre las opciones disponibles.
bueno, vemos que obviamente una gran cantidad de usuarios ha seleccionado STARS. Sin embargo, IMEX sigue siendo una opción importante a la hora de representar este tipo de fenómenos. También tenemos alguna cantidad de clientes y usuarios que están utilizando GEM. Parece que de la audiencia no muchas personas han tenido la posibilidad de modelar inyección de polímeros. Y unos pocos han utilizado otro simulador. Esperemos que eso cambie en el futuro. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Gracias, Carlos. Gracias por las respuestas a todos. Entonces, ya tenemos nuestro ajuste de laboratorio que hicimos con CIMOS. El siguiente paso es realizar el escalamiento de laboratorio a campo. ¿Qué es el escalamiento? El escalamiento es llevar nuestros parámetros que están a un nivel de laboratorio, medidas de laboratorio bastante pequeñas, a nuestro nivel de campo, ¿no? La idea nuestra, lógicamente, es intentar aplicar el proceso en un piloto, en un estudio ya grande. ¿Qué debemos hacer? Entonces, llevar esas unidades implica, o nosotros como CMG sugerimos, tener un paso intermedio que denominamos meganúcleo. Meganúcleo no es más que modelar o representar el mismo núcleo de laboratorio, pero utilizando bloques o tamaños de bloque iguales a los que utilizaríamos en nuestra simulación o en nuestra malla de simulación de campo. ¿Nosotros qué debemos hacer? Hay alguna literatura en nuestra industria que habla de escalamiento, hay algunas referencias. Nosotros decidimos para ese estudio escoger el paper que está allí, ustedes lo están viendo, un paper del 89, que básicamente nos explica 3 o 4 procedimientos diferentes para escalar. ¿Qué es escalar? ¿Qué debemos hacer al escalar? Debemos encontrar un factor, una relación entre el modelo de campo y el modelo de laboratorio, y esa relación yo la debo utilizar de alguna forma matemáticamente para poder llevar nuestras propiedades de laboratorio a nivel de campo. Hay algunas propiedades que debemos, de hecho, mantener, que no se deben escalar, y ya vamos a hablar un poquito más de ello. Pero, por supuesto, los tamaños de celda, la porosidad se mantiene, la permeabilidad a veces se mantiene, a veces se escala, la tasa de inyección la debemos escalar, la caída de presión se mantiene en algunos casos, en otros no, el tiempo de inyección, por supuesto, lo debemos escalar. Entonces, viendo nosotros estas 3 tablas que tenemos aquí, vemos que no nos sirve ninguna de ellas porque el autor escala la velocidad, y en nuestro caso específico de la inyección de polímero, la velocidad es un parámetro muy importante que me altera a mí la viscosidad por el esfuerzo de cizallamiento. Entonces, la idea aquí es obtener un proceso, una metodología y adecuarla de la mejor manera a nuestro proceso específico. ¿Qué hicimos nosotros? Pues la velocidad no la vamos a escalar, la vamos a mantener, por eso está este número 1 aquí. Vamos a escalar la longitud, el ancho, la altura de nuestros bloques de simulación. La porosidad y permeabilidad la vamos a mantener. La tasa de inyección la vamos a multiplicar por nuestro factor al cuadrado. La caída de presión y tiempo la vamos también a escalar. Velocidad y el tamaño del bache lo vamos a mantener, y la tasa de reacción también la vamos a escalar dividiendo por nuestro factor que estamos hallando. Entonces, que el escalamiento realmente no es un paso que da directamente. Muchas de las veces, o la mayoría de las veces, por decirlo de mejor forma, termina siendo un proceso de ensayo y error. ¿Por qué? Porque yo calculo, estimo un factor, multiplico mis valores que tengo en el laboratorio, y muchas de las veces me dan valores que son físicamente absurdos. Entonces yo debo devolverme, calcular o intentar ver otro tipo de factor que me sirva para todas nuestras propiedades. En nuestro caso utilizamos el tamaño de celda. 25 pies es el tamaño que vamos a utilizar en nuestra prueba de campo, de la prueba piloto, y 0.033 pies es el tamaño del bloque a nivel de laboratorio. Hicimos la relación y entonces el RL o el factor de escalamiento dio 750. Entonces nosotros usamos ese 750, ya sea multiplicando, dividiendo, elevándolo al cuadrado, para llevar todos los parámetros de campo, de laboratorio, perdón, al meganúcleo, y una vez los tengo calibrados en el meganúcleo, ya nosotros podemos llevarlo a la prueba piloto de campo.
Hay un punto importante que quiero resaltar aquí, y es que en el laboratorio nosotros normalmente utilizamos unas unidades diferentes. Lógicamente, este factor de escalamiento se debe calcular teniendo las mismas unidades, en nuestro caso pies y pies. Es decir, debo hacer algunas conversiones que yo tengo en el laboratorio para poder relacionar de la mejor forma posible con unidades iguales, tanto el campo como el laboratorio. Bien, ya teniendo el escalamiento, entonces ahora sí nosotros partimos a hacer realmente nuestra simulación o nuestra prueba piloto, que en nuestro caso va a ser un patrón de 5 puntos invertido, inyector en el medio, productores alrededor, y nuestra primera corrida va a utilizar una tasa de inyección de 1500 barriles por día. El bache de agua y de polímero va a estar en 0.1 volúmenes porosos. La concentración del polímero va a comenzar con 500 ppm. La presión de producción de nuestros pozos productores es de 400 psi, y el tiempo de cada inyección, de cada bache, va a ser de 300 días. Esta primera corrida la vamos a hacer para el polímero 1, pero por supuesto en la optimización, que es el siguiente paso que voy a hablar, vamos a utilizar los 3 polímeros y además el agua. ¿Qué es entonces, o cómo nos ayuda CIMOS con la optimización? La optimización, al caso diferente del ajuste histórico, debemos también calcular o estimar una función objetivo, y esta función objetivo la debemos de alguna manera maximizar o minimizar. En este caso o en este estudio lo que vamos a hacer es maximizar el valor presente neto, es decir, la economía de nuestro proyecto. ¿Qué polímeros tengo? Tengo 3 de diferentes proveedores, cada uno con sus características diferentes. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, el polímero 3 tiene 9 centipoises a 1000 ppm de concentración, tiene 20 de absorción, 20 miligramos por cada 100 gramos de roca, es una absorción bastante buena. Un factor de resistencia de 2, un volumen de poro accesible del 95%, también muy bueno, y un costo de $0.9 por libra de polímero. De otro lado, tengo el polímero 2, que tiene una viscosidad mejor, de 12 centipoises a la misma concentración de 1000 ppm, pero tiene una absorción mayor, de 50 miligramos por cada 100 gramos de roca, con un factor de resistencia mayor, 3.15, un volumen de poro accesible muy bueno también, de 90%, y un costo un poco más alto de $1.9 por barril. Es decir, para no leer todos estos valores, al punto que yo quiero llegar es que tan solo viendo la tabla es muy difícil saber cuál es el polímero que debemos utilizar realmente. Debemos modelarlo, optimizarlo, simularlo, compararlo aún con inyectar solamente agua para saber cuál de ellos es nuestra mejor respuesta. ¿Qué debemos hacer? De igual manera que hicimos con el ajuste histórico, debemos nosotros crear una matriz de variables y de combinaciones posibles con los diferentes parámetros, tanto operativos como técnicos, que debemos modificar y variar para saber cuál es nuestro máximo óptimo. En nuestro caso, por supuesto, vamos a estimar cuál es el fluido que debemos inyectar. Vamos a inyectar agua, polímero 1, 2 y 3. Vamos a variar la concentración de nuestros polímeros yendo desde 500 a 1500 partes por millón. El tamaño del bache de agua y polímero va a ser una variable continua que varía entre 0 y 1 volumen poroso. La tasa de inyección varía de 500 a 4000 barriles por día, y la presión de fondo de los productores va a variar de 250 a 600 psi. Es decir, yo con todos estos valores, la idea es crear una matriz de combinaciones de parámetros posibles para calcular cuál es el máximo. ¿Cómo? Teniendo una función objetivo. Vamos a maximizar, por lo tanto, una economía del proyecto, que es el valor presente neto, que me relaciona a mí el precio del crudo, que estaba en su momento a $55 por barril, tratamiento de agua de producción, que ya es un costo para la compañía, por eso está en rojo, de 25 centavos de dólar por barril, costo del polímero 1 lo ponemos en dólares por libra para cada uno de ellos, y el costo del dinero, que en este caso es 10% de interés anual. Vale la pena decir que esta es una ecuación, una función que ya está en CIMOS, la colocamos allí para que los usuarios la puedan utilizar, pero es una función de la misma manera un poco sencilla. Sin embargo, en los usuarios, cada una de las compañías pueden utilizar sus propios modelos económicos que tengan, porque CIMOS tiene la habilidad de conectarse con programas de terceros, como por ejemplo Excel. Yo en Excel pudiera tener una macro bastante compleja donde coloco costos de producción, costos de inyección, etcétera, el overhead de mi compañía, todo una función tan compleja como yo quiera. Y CIMOS va a tener la misma capacidad de hallar
de hallar la respuesta. Vamos entonces directamente a CIMOS para mostrarles cómo yo tengo esas variables involucradas. De la misma manera que hicimos con el ajuste, vamos a nuestros parámetros. Fíjense que tengo yo aquí todos los parámetros que voy a variar. En nuestro caso de optimización, todas las variables van a ser discretas, con excepción de las tres últimas que van a ser fórmulas. Vamos a hablar de algunas de ellas, por ejemplo, el volumen poroso de agua a inyectar o la cantidad de agua a inyectar, la voy a variar entre 0 y 1, voy a tener 21 intervalos diferentes. Asimismo, el volumen poroso del polímero, la cantidad del polímero a inyectar, el fluido, ver si voy a inyectar agua, polímero 1, polímero 2 o polímero 3, la concentración en el caso de que sea un polímero que varía entre 500 y 1500, fíjense que los valores son discretos, la presión de fondo de nuestros productores que va de 250 a 600 psi, la tasa de inyección que varía de 500 a 4000, la presión, y el bache de agua ya va a ser una fórmula. La fórmula va a ser nuestro volumen poroso por el volumen poroso de agua que yo esté seleccionando en su momento. Asimismo, la cantidad de polímero o el bache de polímero va a ser el bache de agua más el volumen poroso multiplicado por el volumen poroso de polímero que yo esté analizando en su momento. Esta última, que es la composición o concentración del polímero, es bastante interesante porque es una fórmula ya un poquito más compleja que la muestro aquí para que ustedes vean la capacidad que tiene CIMOS, hasta dónde podemos llegar con él. La idea aquí ¿qué es? Es saber si vamos primero a inyectar polímero o si vamos a inyectar agua. Entonces la pregunta dice, si el componente es agua, entonces la composición, fíjense aquí, es 100% agua, que es lo que significa este 1 en nuestra fracción molar, y el resto de los componentes, que el total de componentes en esta simulación es 6, uno para el petróleo, uno para el gas en solución, uno para el agua y los otros 3 para los 3 diferentes polímeros que yo estoy inyectando. Ahora bien, si yo en vez de agua estoy inyectando el polímero 1, yo debo saber qué concentración va a tener ese polímero 1. Entonces voy a preguntarle también, ¿ese polímero 1 tiene concentración de 500? Si es así, entonces esta aquí sería nuestra composición del fluido que vamos a inyectar. De lo contrario, si la concentración, voy a moverme un poco acá, si la concentración es 750, entonces la composición de nuestro fluido a inyectar es la que yo tengo aquí. Y así sucesivamente para 1000 ppm, para 1250, para el polímero 3 o para el polímero 2, para todos los polímeros que yo estoy inyectando, que en nuestro caso son 3. Bien, ya teniendo los parámetros que nosotros vamos a sensibilizar, entonces el siguiente paso es crear nuestra función objetivo, que como dijimos es el valor presente neto. Entonces colocamos el costo del crudo, a cómo lo estamos vendiendo. Fíjense que lo tenemos aquí a $55 por barril. Luego tenemos el costo del tratamiento de agua de producción, un punto bastante importante porque a medida que vamos inyectando polímero, por supuesto, vamos a comenzar a producir más agua, pero ese costo lo tenemos asociado, cómo vamos a tratar esa agua producida, a $0.25 por barril, y el costo de los 3 diferentes polímeros. Fíjense que cuando es costo, la variable es negativa. Entonces, definimos los parámetros, definimos nuestra función objetivo, vamos a nuestro centro de control, grabamos, mandamos correr acá, aquí ya lo tenemos corrido, y fíjense que en nuestro caso demoró 13 horas y 21 minutos en todo nuestro proceso total, arrancando con un valor presente neto de un poquito más de $20 millones y optimizándolo llegando a este punto a casi $27 millones. De la misma manera que vimos en el ajuste histórico, a medida que la optimización o el proceso de optimización va avanzando, él me crea esta tabla de experimentos en la que yo puedo ver los diferentes valores, los diferentes parámetros de cada una de las corridas que él está utilizando. Y asimismo, fíjense, aquí tengo mi función objetivo, el valor presente neto, que yo la puedo filtrar y colocar en las primeras líneas la que me está dando la mejor respuesta, que en este caso es el experimento 445. Ese es un punto muy importante. Las combinaciones posibles ya las vamos a ver, pero nuestra respuesta la hallamos en muchas menos corridas que en este caso dio más o menos 450 experimentos. Bien, ahora podemos ir entonces nosotros a los resultados. Vamos de la misma manera, vamos a ir a analizar los histogramas
El histograma, como ya sabemos, es el porcentaje de cuántas veces fue utilizada un cierto valor, en este caso el volumen de poro de agua. Fíjense que 0 o muy cercano a 0 fue utilizado casi 54% de las veces. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la inyección de agua no es tan buena como inyectar realmente polímero. En este caso, el volumen poroso de polímero está entre 0.4 y 0.5, fue utilizado el 16.5% de las veces, y así sucesivamente. Fíjense, la presión de inyección es un punto que yo quería mostrar acá. Operativamente, en este campo tenemos una limitación con las bombas de inyección que no nos permiten inyectar a más de 4.000 PSI. Entonces, la optimización se fue a ese valor máximo de 4.000, utilizándola más del 76% de las veces. Hubiéramos, lógicamente, si no tuviéramos esa limitación, hubiéramos podido ampliar esto a 5.000, tal vez 4.500, 5.000 PSI, para saber si el óptimo realmente es 4.000 o si el óptimo está un poco más alto. De la misma manera, podemos ver los cross plots. Estamos aquí, un segundo, por favor. Donde tenemos nosotros, a medida que yo cambio el tipo de fluido, voy viendo el acumulado de petróleo. Fíjense que el agua ni siquiera se ve. Con cualquiera de los 3 polímeros estoy obteniendo más acumulado de petróleo. De hecho, nuestra primera corrida arrancó con el polímero número 1 y terminó indicándonos que el mejor es el polímero 3, en este punto rojo que tenemos acá. De hecho, hay sensibilidades que me dan mayores acumulados de petróleo, pero seguramente no son económicamente rentables. Bien, vamos a volver a nuestra presentación, a ver el resumen. Como les decía, de esa matriz que nosotros tenemos sensibilizando todos los parámetros, nos da una combinación posible de más de 1.058.000 experimentos. Hacer esto manualmente realmente se convierte en casi imposible. Pero hallamos nuestra respuesta en 445, como habíamos visto. Fíjense que este plató que estamos teniendo aquí seguramente sea por esa limitación en la presión de inyección que tenemos en este proyecto específicamente. De la misma manera, tenemos nuestra producción de aceite, comenzó con esta curva negra y la fuimos optimizando hasta llegar a nuestra curva roja. De la misma manera aumentamos la producción de agua, pero recuerden que el costo asociado a ese tratamiento, a esa producción de agua, lo tenemos involucrado en nuestra función objetivo de valor presente neto. Vimos también que la producción acumulada, el máximo que estamos obteniendo es con el polímero 3, y aquí vemos específicamente que el valor presente neto del polímero 3 también es el ideal, es decir, nuestra respuesta a nuestra optimización es el fluido número 3. Vimos los cross plots, vimos las histogramas también. 1500 es nuestra concentración que debemos utilizar para el polímero 3. El volumen poroso de agua inyectar 0. Fíjese que fue utilizado casi el 100% de las veces, queriendo decir que agua realmente no es una de las opciones viables. Debemos ir directamente a la inyección de polímero. Y un resumen de nuestra mejor estrategia es la concentración a inyectar para el polímero 3 es 1500 ppm, no vamos a inyectar agua, el volumen poroso del polímero es 0.7, equivalente a 3 millones de barriles de polímero, el bache o el tiempo de bache de nuestra inyección va a ser de 788 días, con una presión de pozo productor de 250 a una presión de inyección máxima de 4.000 barriles, teniendo un incremental de petróleo de 262.000 y un BPM incremental de 7 millones de dólares. Fíjense, esta curva es muy interesante. Tengo en azul el resultado de inyectar solamente agua y en rojo el de inyectar polímero, el polímero 1, nuestra primera corrida. Si alguien ve esto, sin optimizar, va a decir no vale la pena inyectar polímero, pues me está dando casi el mismo resultado que inyectar solo agua. No es económico. Por eso es que es tan importante hacer la optimización de nuestro proyecto. Vamos entonces con nuestra última encuesta. Le voy a pasar la palabra a Carlos. Sí, bueno, es importante para nosotros con la planificación de nuestros webinars, de nuestros seminarios virtuales, saber cuál es el interés de ustedes en líneas generales para nuestro próximo trabajo. Procesos térmicos, espumas, ASP,
estrategias de optimización para producción primaria o algo relacionado con incertidumbres geológicas utilizando nuestro programa CIMOS robusto. Bueno, veo que la opinión es bastante variada. Sigue habiendo mucho interés sobre la parte de procesos térmicos y inyección de álcalis, surfactantes y polímeros. Sin embargo, podemos ver que existe un interés variado, por lo que para nosotros es bien interesante para poder llenar sus requerimientos o sus necesidades en este respecto. Seguimos viendo que los procesos térmicos es lo más interesante para ustedes. Sin embargo, lo sigue la parte de las estrategias de optimización de producción primaria y muy de cerca, bueno, tenemos inyección de álcalis, surfactantes y polímeros también como segunda opción. Excelente. Bueno, muy bien. Sigamos adelante entonces con la presentación de Víctor. Gracias a todos por las respuestas. Ojalá el esfuerzo de hacerlo en español valga la pena y vamos en breve entonces a terminar nuestra charla. Las conclusiones, pues podemos decir que cualquiera de nuestros 3 simuladores tiene la capacidad de modelar la inyección de polímeros. Como vimos, la selección de uno u otro va a depender de qué física queremos representar y qué tipo de fluido tenemos. CIMOS lo utilizamos tanto para realizar el ajuste histórico de nuestra prueba de desplazamiento como para seleccionar el polímero a inyectar y sus condiciones técnicas y económicas que fueron óptimas. El polímero 3 fue seleccionado como el fluido apropiado para inyectar, ya que desplaza suficiente petróleo adicional y no afecta la economía del proyecto. Y mediante la optimización se logró encontrar una estrategia que tiene una producción de aceite incremental de 262.000 barriles, con una cantidad de dinero de más de $7 millones adicionales a la estrategia de inyección de agua. Muchas gracias por su atención. Vamos a pasar entonces con las preguntas. Le voy a pasar la palabra a Carlos. Muchas gracias, Víctor. Bueno, sí, como lo mencionó Víctor, vamos a proceder a recibir sus preguntas. Si no han sometido hasta este momento sus preguntas o dudas, bueno, lo pueden hacer directamente utilizando la ventana de mensajería instantánea que tenemos en las pantallas. Vamos a ver qué dudas tenemos por aquí. Muy bien. Bueno, vamos a proceder a responderle esta pregunta a Pablo. ¿Cuánto crees tomaría realizar este tipo de trabajo sin la utilización de CIMOS, Víctor? Gracias, Pablo, por la pregunta. Bueno, CIMOS realmente, como viste, tanto en el ajuste histórico como en la optimización nos dio resultados en menos de un día. Hacer la prueba, nosotros lo hacíamos manualmente, en el caso de la optimización específicamente, yo diría que toma aproximadamente un mes, diría yo. Es una combinación bastante grande de variables, más de 1 millón de combinaciones posibles con todos los parámetros que nosotros queríamos modificar. De repente el ajuste histórico hubiese sido un poquito menos, tal vez 1 o 2 semanas máximo, pero lo que queremos mostrar y ver es que CIMOS nos ayuda a nosotros de la mejor manera, optimizando tanto el tiempo del ingeniero como la calidad de la respuesta. Muy bien, gracias, Víctor. Vamos a otra pregunta de José Ramón. ¿Cuántas computadoras o procesadores se utilizaron para realizar esta actividad, Víctor? Utilizamos en nuestra oficina un computador que tenía 8 núcleos, 8 cores. La cantidad de licencias que utilizamos pues fue una licencia de Stars, una de CIMOS, una de Builder y una de Results. Entonces lo que hicimos nosotros fue aprovechar esos 8 núcleos intentando llevar, en el caso del laboratorio, la prueba no se demoraba mucho, entonces lo que hacíamos era utilizar casi que 8 corridas al mismo tiempo. En el caso de la optimización ya era un modelo un poco más grande, lo que hicimos fue dividir y enviar 2 corridas al tiempo, cada una de esas corridas utilizando 4 núcleos, pero para responder la pregunta de forma concreta fue una sola máquina de 8 núcleos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, José, por tu pregunta. Tenemos aquí otra pregunta de Fabio interesante. Viendo que Gem y Stars ofrecen las mismas opciones, ¿cómo debo seleccionar el mejor simulador para realizar mi trabajo?
Excelente pregunta, pues. Desde el punto de vista de la física y hablando exclusivamente de polímeros, cualquiera de los dos me representa a mí toda la física que se involucra en una inyección de polímeros. La selección de uno u otro va a depender realmente de qué tipo de fluido. Si es un fluido más composicional, diría yo un poquito más hacia YEM, pero de otro lado, si yo lo que estoy haciendo de repente es un screening y quiero evaluar además de polímero una inyección de vapor, seguramente el simulador a escoger es STARS. Vale la pena aclarar que tanto YEM como STARS tienen de la misma forma robusta como modelar todos los procesos químicos. Entonces, seleccionar uno u otro básicamente va a depender del tipo de fluido y tipo de recobro mejorado que yo quiera evaluar adicional al polímero. Ok, hay otra pregunta aquí por parte de Juan. ¿En qué casos se presenta el aumento de la viscosidad con la tasa de corte? Lo normal es que la viscosidad disminuya con el esfuerzo de cizallamiento, pero podemos decir que hay algunas excepciones con unos fluidos que nosotros denominamos viscoelásticos o dilatantes. Puedes encontrar en la literatura este tipo de fluidos donde sucede totalmente lo contrario. A medida que tú aumentas la velocidad y el esfuerzo de cizallamiento, el fluido, en vez de adelgazarse, se espesa, aumentando la viscosidad de nuestro fluido. Es allí donde nosotros tenemos que tener un punto importante en la medida de laboratorio, saber cómo se nos está comportando nuestro químico, nuestro polímero, y saber si la viscosidad aumenta o disminuye con el esfuerzo, porque si aumenta, entonces voy a tener otro efecto, que es la saturación residual. Voy a disminuir la saturación residual de petróleo, obteniendo seguramente mayores recobros de petróleo. Ok. De Luis, ¿qué versión del simulador se utilizó para este trabajo, para la realización de este trabajo? Utilizamos la versión 2016.10, la última versión disponible para nosotros, como ustedes ven allí, o para quien no ha trabajado con la versión 2016, tiene muchas cosas nuevas, incluyendo Results, que es una interfase totalmente nueva que tenemos desde esta versión. Y nosotros nos encontramos hoy en día en Calgary, acabamos de salir de unas reuniones donde nos mostraron los nuevos desarrollos y tenemos también algunas cosas nuevas que mostrar en la versión que viene 2017 con relación a la parte de inyección de químicos. Pero en este proyecto utilizamos la versión 2016. ¿Existe la posibilidad en IMEX en un futuro de modelar el cambio de viscosidad con respecto a la salinidad? Sí, existe, está siendo de hecho en este momento evaluado para colocarlo en nuestra lista de prioridades de IB. De hecho, uno de los puntos que yo mostré allí fue desarrollado ya para la versión 2017. Entonces, lógicamente hay que tener en cuenta que IMEX es un simulador Black Oil, donde yo no tengo sino posibilidad de colocar un componente extra, pseudocomponente, y no puedo dividir mi petróleo en varias fases. Entonces, teniendo en cuenta que tiene esas limitaciones, casi, o no todas, pero casi todas de los fenómenos físicos más importantes los puedo modelar con IMEX también. ¿Se puede modelar la modificación de las curvas de permeabilidad relativa utilizando CIMOS? Una pregunta de Samuel. Sí, claro que sí. CIMOS, desviándome un poquito de tu pregunta para volverla un poco más genérica, tú con CIMOS puedes parametrizar en este momento todo el punto dato, todo el modelo de entrada que va al simulador, incluyendo las curvas de permeabilidad relativa. De hecho, en nuestros templates, cuando tú instalas nuestros programas, hay algunos ejemplos de cómo hacer esto. Inclusive hay un ejemplo, hay un script que está allí para optimizar este tipo de permeabilidades relativas y variarlas en el caso de que yo no las tenga medidas de laboratorio, cómo cambiar, por ejemplo, los coeficientes de la correlación de Cori. Eso lo puedo hacer yo con CIMOS, claro que sí. Bueno, vamos con esta última pregunta, ya que, digamos, vencimos el tiempo. Helston pregunta si tenemos experiencia en el modelaje de inyección de polímero para yacimientos de crudos pesados. Claro que sí, tenemos algunos de nuestros clientes inyectan polímero en yacimientos de crudo pesado. Aquí ampliando un poquito más mi respuesta, algunos de esos yacimientos de crudo pesado han tenido
algún tipo de recobro térmico también. Entonces hay que tener y considerar otro tipo de cosas, de cómo alterar, cómo se altera nuestro polímero cuando yo tengo una temperatura un poco más alta en el yacimiento. Pero la respuesta es sí, sí lo puedo hacer, sí lo hacemos, y hemos hecho algunos proyectos con este tipo de yacimientos. Bueno, muchas gracias, Víctor. Con esto damos finalizado el tiempo de preguntas. Esperamos que mediante este seminario virtual ustedes hayan aumentado sus conocimientos en referencia a este fenómeno, así como las diferentes capacidades presentes en nuestras herramientas que actualmente desarrolla nuestra empresa. Como vemos, nuestra empresa ofrece una serie de cursos para diferentes niveles de pericia, para aquellos ustedes que estén interesados en conocer un poco más acerca de los diferentes procesos de recobro mejorado por medio de la inyección de agentes químicos. Nuestro equipo de profesionales ofrece múltiples cursos sobre este tema en los diferentes centros de entrenamiento a nivel mundial. Nuestra empresa también ofrece la posibilidad de realizar cursos adaptados específicamente a los requerimientos que nuestros usuarios, no solo en este tema, sino en una variedad de temas relacionados a las técnicas de simulación y recobro mejorado. Para esto los invitamos a acceder a nuestra página web www.cmgl.ca para más información al respecto. Tal y como mencionamos al inicio de nuestro seminario, el personal de IT de nuestra empresa estará colocando una grabación digital de la presente presentación del día de hoy y en nuestro sitio web en las próximas 24 horas. Por favor, recuerden acceder a esta área utilizando su nombre de usuario y su clave para tener acceso al material. Les recordamos que si sus preguntas no fueron respondidas durante la sesión, tengan por seguro que nos encargaremos de hacérselas llegar en los próximos días vía email. Sin embargo, en caso de tener alguna pregunta adicional referente al material de hoy, nos pueden contactar a nuestras direcciones email victor.salazar@cmgl.ca o también a mi email de la empresa, que es carlos.granado@cmgl.ca. De nuevo, muchas gracias a todos por haber asistido a este primer seminario virtual titulado Metodología para la selección de la estrategia óptima de la inyección de polímeros de laboratorio a campo. Que tengan muy buenos días y hasta luego.